Bueno, vamos a dar inicio a la conferencia organizada por el capítulo de Ingeniería Civil y Ambiental. Nos agrada tener una asistencia tan numerosa. Esta es una iniciativa del capítulo de Ingeniería Civil en el entendido de que los profesionales dentro de nuestra práctica no podemos esperar a que a alguien se le ocurra contratar nuestros servicios profesionales, sino que estamos en la capacidad de emprender iniciativas para generar nuestro trabajo o para generar empleo. En ese orden de ideas hemos invitado a nuestro conferencista, Alberto Izaza, quien es administrador de empresas de la Universidad de los Andes y especialista en finanzas de la misma universidad. En sus ocupaciones anteriores, Alberto estuvo en Inversora S.A., una compañía de financiamiento comercial, en la compañía colombiana de seguros, Colseguros, en Inversora Pichincha S.A., en Cemento Samper, entre otras, y desde el año 1995 como emprendedor inició con la Galería Inmobiliaria, un portal de internet orientado a la promoción de finca raíz, que tuvo una primera etapa hasta 1999. Desde el año 2005 a la fecha, como gerente de la compañía, ha tenido innumerables logros. Hoy día es una compañía reconocida por la seriedad de la información que produce para el sector inmobiliario. Hablamos de promotores inmobiliarios, desarrolladores, comercializadores, entidades financieras. Dentro de sus clientes actualmente asesora a empresas del tamaño y de la importancia de Pedro Gómez y compañía, Prodesa, Constructora Colpatria, Constructora Bolívar, Amarillo, por nombrar algunas, al tiempo que entidades financieras del país dedicadas al tema hipotecario, y tiene alianzas estratégicas, entre otras, con la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá y la Lonja de Propiedad Raíz de Medellín. Hecha esta presentación, quiero dejarlos entonces con Alberto Izaza y renovarles el agradecimiento por su presencia, contarles que el capítulo de Ingeniería Civil va a seguir organizando eventos de este tipo. Ya en el mes de marzo organizamos una charla sobre factibilidad de proyectos inmobiliarios, que fue nuestra semilla, a la cual tuvimos una asistencia no tan numerosa como la de hoy, pero sí importante, y es lo que nos ha animado a seguir caminando, de tal manera que quienes no hayan registrado el nombre en el control que llevamos de registro y su dirección de correo electrónico, su actividad y un teléfono, pues se van a quedar probablemente sin que les enviemos una próxima invitación. A todos mil gracias y los dejo con nosotros. Gracias. ¿Se oye así o usamos el micrófono? Bueno, buenas noches, aunadinos, muchas gracias por la invitación. Me pidieron el favor que tratáramos el tema de qué está pasando en la vivienda en Bogotá. Pero para tratar el tema de la vivienda en Bogotá voy a hacer un primer análisis breve de lo que está pasando a nivel nacional. No podemos sacar a Bogotá dentro del contexto nacional, y por eso es interesante mirar qué está sucediendo en el país para después profundizar en el tema de Bogotá. Antes de iniciar, voy a hacer un recuento metodológico que hacemos nosotros y cómo trabajamos. Nosotros visitamos todos los meses cerca de 2.000 proyectos de vivienda nueva, más unos 500 o 600 proyectos comerciales. Esa información la sistematizamos, y de esa información sistematizada lo que hacemos es reflejar el comportamiento del mercado. De cada cifra que les vamos a mostrar hoy, nosotros tenemos un soporte 1 a 1 de
qué se vende, de dónde se vende, de quién lo vende, de qué áreas de apartamento, de casas, a qué precio por metro cuadrado. O sea, vamos a ver una información macro, pero se puede llegar al detalle de uno a uno, por precios, por zonas de la ciudad, por áreas, por estratos, por constructor, por entidad financiera, etc. Comencemos. Cualquier duda, por favor, a la hora. Vamos a mirar un tema muy estadístico. El primer elemento es qué está pasando a nivel del país. Nosotros hoy, dentro de la metodología que les contamos hace un momento, censamos las principales ciudades del país: Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Villavicencio, una zona que llamamos campestre, que es lo que es segunda vivienda cerca de Bogotá, de tierra caliente, básicamente irse a Girardot vía Melgar y devolverse vía Napoima. Y finalmente la última es Bucaramanga, porque empezamos a censarla a mediados del año pasado. Estas ciudades representan alrededor del 75% de las licencias que determina el DANE a nivel nacional. O sea, nosotros censamos el 75% de las ventas a nivel nacional. Estamos hablando aquí de vivienda nueva. Y entendiendo que cuando hablamos de Bogotá, Cali, Medellín, inclusive Bucaramanga, hablamos no de las ciudades, hablamos de las ciudades más las áreas metropolitanas correspondientes. Bogotá incluimos básicamente desde Soacha hasta Zipaquirá y desde La Calera hasta Faca, o sea, toda el área incluyendo municipios aledaños. Lo primero interesante de esta diapositiva son las ventas de los últimos 12 meses. Cuando hablamos de los últimos 12 meses, mencionamos el periodo agosto del 2011 a julio del 2012. El país está comercializando 104.200 unidades. Lo importante de esta cifra es que si la proyectamos a nivel nacional, estamos hablando de un mercado alrededor de 130 a 140.000 viviendas, que está muy cerca de los máximos históricos. Ahorita vamos a ver el máximo histórico de ventas en unidades a nivel nacional. Lo tocamos en octubre del año 2011. A partir de octubre del 2011 hemos venido bajando levemente el mercado. Y esta cifra que hoy hablamos de 104.177 unidades en diciembre, contemplando todo el año 2011, era 104.500. Ya en el transcurso de este año, el mercado viene reduciéndose alrededor de 300 unidades, que es prácticamente cero. Si miramos las ventas trasladadas a pesos, el mercado de las ciudades que censamos vale 16 billones de pesos. Dentro de esto, vale la pena destacar el orden del tamaño de los mercados. Hoy, Bogotá comercializa 55.900 viviendas por cerca de 8.2 billones de pesos. La segunda ciudad en tamaño es Medellín, con 2.7 billones de pesos y cerca de 18.000 unidades. De una manera interesante y curiosa para muchos sectores de la economía, la tercera ciudad en ventas a nivel nacional de vivienda es Bucaramanga, con un mercado de 1.5 billones de pesos y alrededor de 7.800 viviendas. Le sigue Cali, con 1.1 billones de pesos y 10.000 viviendas. Luego Barranquilla, 876.000 millones, con cerca de 5.000 viviendas. Cartagena con 587.000 millones, 2.175 viviendas. Santa Marta, 500.000, 1.800. Villavicencio, 454.000 millones, 2.400 viviendas. En la zona campestre, con 200.000 millones. Es bien interesante observar el orden que la gran mayoría de industrias, pues Cali llega a ser la tercera ciudad, en este caso lo es Bucaramanga. Si miramos la dinámica de los últimos 12 meses, y después voy a profundizar mucho más en el año, el mercado viene creciendo al 12.5% en términos de pesos, y prácticamente está lo mismo en términos de unidades y de metros cuadrados. Pero ¿qué viene sucediendo este año? En este año, cuando hablamos de este año, es la dinámica del mercado entre enero y julio. El mercado viene decreciendo el 3.9% de unidades, viene creciendo el 7% en pesos y decreciendo el 2.7% en metros cuadrados. ¿Por qué se da básicamente ese crecimiento? La principal razón es Bogotá. Bogotá tiene un decrecimiento en su dinámica comercial del 10.6%, que es la única ciudad que además decrece en pesos. Entendiendo una cosa, y vale la pena destacar, ¿qué es una venta para nosotros? Una venta es una familia que va a comprar un inmueble, no importa si ese inmueble esté en preventas
en construcción o terminado. Es alguien que ya decidió, firmó un contrato y la unidad se le entrega pues al día siguiente o al año siguiente en el proceso de construcción. En esta dinámica, digamos, Bogotá decrece la zona campestre en unidades, decrece fuertemente Cartagena en términos de unidades, pero es por un proyecto puntual de vivienda barata de menos de 40 mil pesos que había tenido una parada en ventas por un tema del Ministerio de Medio Ambiente y ya se volvió a reactivar y debería volver a funcionar en los próximos meses. Y fíjense que el resto de las ciudades la dinámica es bastante positiva. Entonces el país está vendiendo más o menos lo mismo que a diciembre, pero con una composición diferente. Bogotá cayendo, ¿y qué ciudades compensan eso? Barranquilla hoy es el mayor polo de desarrollo en términos de vivienda, elementos de TLC, un crecimiento de la ciudad, una buena administración, una migración de venezolanos, ha ido creciendo la dinámica de su ciudad, una ciudad mucho más ordenada en su parte de vivienda nueva. Le sigue en crecimiento Santa Marta, especialmente la vivienda de precios altos, de una dinámica bien interesante. La segunda vivienda ha funcionado bien. Le sigue Villavicencio en pesos y Medellín en pesos y unidades. Y fíjense que la dinámica del resto del país ha venido compensando el desaceleramiento de Bogotá. Y en esto vale la pena destacar un elemento curioso. Nosotros llevamos haciendo este trabajo más de 11 años todos los meses. Y es la primera vez que encontramos que Bogotá va en una contravía negativa del país. No estamos diciendo con esto que Bogotá no ha caído nunca. Ahorita vamos a ver, ha habido épocas de crecimiento. Pero si Bogotá caía todo el país. ¿Sí? Es la primera vez que el país sube y Bogotá va a decrecer. Con este, digamos, macro a nivel nacional, como para entender qué está pasando, profundicemos en el mercado Bogotá. Si vemos el mercado Bogotá en el año corrido, cuando hablamos de año corrido, hablamos del promedio de ventas de enero-julio del 2012 contra los mismos 7 meses del 2011. Bogotá viene comercializando 4.577 unidades. Aquí tenemos 167 unidades adicionales, que son proyectos que se han hecho para damnificados por el invierno y todos los contamos aparte, que realmente no se venden, se construyen. Y esta dinámica refleja, como mostramos en la diapositiva anterior, un decrecimiento del 11% en ventas en unidades. Cuando uno empieza a mirar ese decrecimiento por segmentos de mercado, se encuentra una caída del 7% en las ventas de vivienda de interés social. Puede que vivienda de interés social, viviendas hasta 135 salarios mínimos, muy cerca de 80 millones de pesos. Y un decrecimiento en las ventas de novis del 16% con 1.768 unidades. Cuando uno se empieza a detallar ya en rangos más pequeños, uno ve una división de ventas, especialmente en los rangos más bajitos de precios de la vivienda. Viviendas hasta 40 millones de pesos vienen cayendo fuertemente. Las viviendas entre 60 y los 80 millones de pesos vienen creciendo bien. Luego se presenta un decrecimiento entre 80, 85 y 300 millones de pesos. Crece un poquito el rango entre 400 a 600 y luego el estrato 6 vuelve a caer. Esta dinámica ha sido permanente en todos los meses del 2012. Como dijimos al principio, el máximo histórico estuvo en octubre del 2011 y a partir de octubre del 2011, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio, todos los meses se han comercializado menos unidades que el mismo mes del año anterior, generando que la curva, digamos, anual empieza a crecer, que es lo que estamos viendo en un 16% de novis y un 11% de total. Si miramos el año completo, la caída es menor, pero obviamente la tendencia del año es más fuerte. Y cuando graficamos esto, miramos en la parte de arriba las ventas de vivienda intersocial. Cada punto de estos son las ventas en unidades del mes correspondiente desde enero de 2005. A ver, tenemos curvas más atrás, pero para que se pueda ver claramente, pusimos acá. Y fíjense que, si bien dijimos que las ventas de BIS vienen cayendo el mes pasado, pues bueno, ¿qué pasó el mes pasado en vivienda intersocial? Había un decreto de subsidio a la tasa. Es un decreto del gobierno nacional que fomentaba la vivienda intersocial. Ese decreto se había terminado alrededor de octubre del año pasado, se habían acabado los recursos y en julio volvió a comenzar. Se generaron recursos nuevos
Y desde el mes de julio los constructores están ofreciendo ese subsidio a la tasa. Ese subsidio a la tasa, ¿qué le dice? A las familias que compran vivienda de interés social, les reduce la tasa de interés en 4 o 5 puntos. 4 o 5 puntos en tasa de interés en un crédito de 15 años es una reducción de la cuota entre el 20 para el 4, 22, 23% y alrededor del 28% en el 5%. Es decir, que la misma familia va, compra la vivienda y hoy pagaría el 28% o el 22% menos de cuota. Eso pues obviamente genera capacidad de compra, genera demanda y aumenta el tamaño del mercado que se ve en los reflejos de ventas. Es muy probable que ese mercado siga comportándose positivamente y con excepción del mercado barato que tiene una limitación de oferta, probablemente las ventas seguirán siendo mejores en los próximos meses. Por el contrario, el mercado de novis dice que en los últimos meses ha venido cayendo. ¿Qué es esta línea azul? Y ahorita lo voy a profundizar un poquito más. Es lo que nosotros llamamos la generación de hogares. Para nosotros, analistas del sector, el tema de la generación de hogares es una curva fundamental en el sector. ¿Qué es ese concepto? Es el número de viviendas novis que Bogotá necesita todos los años. La cifra está alrededor de las 21.600 unidades año. Bogotá necesita 21.600 viviendas nuevas anualmente para atender las familias nuevas. ¿Quiénes son las familias nuevas? Muchachos que salen de la universidad, consiguen un trabajo y deciden independizarse de sus padres, no se van a vivir solos. Parejas que se casan y necesitan una vivienda. Familias que vienen a vivir, que estaban fuera de Bogotá y vienen a vivir, ya sea porque estudian o trabajan. Casas que se tumban y obviamente la familia que está ahí necesita una vivienda donde vivir. Y la suma de todo eso, según la información del censo y los trabajos que hemos venido haciendo, suma alrededor de las 21.600. Cuando se vende mucho más que la generación de hogares, lo que se refleja normalmente es que el mercado de inversionistas creciendo, que le compra el constructor, entonces desde el punto de vista del constructor está vendida y desde el punto de vista de vacancia empieza a generar vacancias. Ahorita vamos a ver unos cuadros sobre eso. Y cuando se vende menos de la generación de hogares, pues normalmente estuvo acá. Este pico fue la crisis del 2008, todo el tema internacional, el tema de Lehman Brothers, el tema de NG, el aumento del desempleo, que claramente generó una disminución de las ventas. Y lo que estamos viendo es que los últimos meses están claramente por debajo de la generación de hogares. Pero, cuando les dije al principio que cuando mirábamos Bogotá, lo mirábamos con los municipios aledaños. Si uno separa la información de Bogotá Distrito Capital y los municipios aledaños, vemos una cosa bien interesante que se ha tratado mucho en los medios en las últimas 2 semanas. Es que las ventas de Bogotá Distrito Capital el último año decrecen el 24%. Hoy Bogotá está vendiendo un 24% menos en los primeros 7 meses de una caída del 33% en la vivienda de interés social y una reducción del 17% en la vivienda novis. Si profundizamos en la vivienda de interés social, aquí hay un concepto interesante. Hoy se están vendiendo en los 7 meses pues un poquito muy cerca de 20.000 unidades de bis, 7.200 en Bogotá, 12.300 en los municipios aledaños. O sea que casi que 2/3 partes de las familias que compran vivienda de interés social hoy tienen que migrar hacia los municipios aledaños para comprar su vivienda porque no la consiguen en Bogotá. Esa cifra en noviembre del año pasado era 50-50 y hace 2 años era al revés, 60%, 70% Bogotá y 30% municipios aledaños. ¿Por qué ese cambio de tendencia? Básicamente porque en Bogotá la generación de tierra para vivienda BIM ha sido muy escasa, prácticamente nula, y ese mercado se ha tenido a acabar y ha tenido que migrar hacia otras zonas. Si miramos el mercado novis en Bogotá crece 17%. Prácticamente una caída importante entre el tope bis, 80 millones de pesos, y los 300 millones de pesos, una pequeña reactivación entre 400 y 600, y para una caída del 17%. Si miramos lo que es fuera de Bogotá crece el 15% en el total, 20% en la vivienda intersocial y cae el 10% en novis. ¿Cuáles son los municipios que están jalonando eso fuertemente? El más importante definitivamente es Soacha. Soacha ha venido teniendo un crecimiento, obviamente el tema Ciudad Verde, que supongo que la mayoría conocen, ha sido importante, pero no solo ese desarrollo ha traído proyectos, hay muchos otros proyectos en la zona jalonando el mercado. En el último año, la zona de Mosquera, Funza, Madrid, ha ido trayendo una dinámica comercial no solo en vivienda intersocial, sino también en viviendas entre 80 y 250 millones de pesos.
La zona de Chía pues ha tenido un desarrollo interesante en los últimos años. Un dato curioso, no lo vi en los últimos días, pero calculado hace unos meses, 1 de cada 4 familias que compran una vivienda de más de 400 millones de pesos la compra fuera de Bogotá. Es bien interesante, el 25% de las ventas de viviendas de uno que llaman estrato 6, o más de 400 millones, se hacen en Chía, Cajicá, Tabio, La Calera, etc. Eso genera una dinámica claramente en esos municipios de crecimiento. Y también se ha dado un desarrollo en viviendas de precios intermedios, especialmente en Cajicá, Chía. Entonces esos municipios están obviamente jalonando esto. En la vivienda no vistes decrece, obviamente menos que en Bogotá. Si miramos la tendencia histórica en la evolución de ventas en metros cuadrados, al final los metros cuadrados reflejan un comportamiento de la economía mucho más claro que el tema de unidades. Lo que les decía ahorita, llegamos a un punto máximo en la historia de 3.7 millones de metros cuadrados comercializados, una cifra levemente superior al mercado de noviembre del 2006, y hemos venido cayendo a 3.6 millones de metros cuadrados. Recordemos el porqué de los puntos máximos y mínimos históricos. ¿Qué sucedió en el 2006? Acuérdense que estos son curvas de ventas 12 meses promedios móviles. En el año 2006, acá, marzo del 2006, hubo un elemento que cambió la dinámica del mercado de un día para otro, y fue el lanzamiento del CPT de Bancolombia. Muy rápidamente los otros bancos hicieron la misma medida, y fue bajar las tasas de interés que estaban alrededor del 17-18% al 1% mensual, que es el 12.7% efectivo anual. Esa reducción de tasas de interés disparó el mercado, y disparó el mercado porque le genera una capacidad de compra a las familias y genera un proceso de inversionista bien fuerte. Eso subió, y obviamente como son ciclos 12 meses, se presenta su pico en el 2007. En ese momento las tasas de interés volvieron a subir. Adicionalmente empezamos a prestar la tasa fija, no tasa variable, indexada al UR, eso a la gente le gusta. Luego vino la subida de tasas de interés, que se perdió esa capacidad de compra. Luego una crisis internacional, y en este momento, donde estamos en el punto más bajito de las ventas, hubo un elemento fundamental que reactivó el mercado, que fue lo que estábamos hablando en su momento del subsidio a la tasa. En abril del 2009 el gobierno nacional sacó el subsidio a la tasa, y eso disparó inmediatamente el mercado. Curiosamente disparó el mercado BIS, que es donde estaba enfocado el subsidio, y también disparó el mercado no BIS. O sea, la gente sintió que ese elemento era generalizado y que mostraba un buen momento para comprar vivienda. Eso pues subió el mercado a ritmos muy rápidos, y estamos en la situación de hoy. Si vemos esta misma gráfica acumulada en términos de unidades, vemos lo mismo, vemos un punto máximo en octubre del 2011, y aquí lo que vemos es lo que les mostraba, una caída permanente desde el 2011, todos los meses vendiendo menos que el mismo mes del año anterior, haciendo que esta curva acumulada caiga. Y finalmente, cuando lo separamos entre viviendas BIS y no BIS, por el caso un ratito vimos el cuadro mensual, aquí lo que vemos es el cuadro acumulado 12 meses, vemos una ciudad vendiendo las 55.000, 56.000 unidades que hablábamos hace un ratito, y vemos cómo el mercado de BIS cae. Pero fíjense una cosa interesante, a pesar de esta caída, si nos paramos en este último punto y nos devolvemos en la historia, es el punto más alto de la historia. En ese sentido, uno no puede hablar de crisis, no puede hablar de, es una clara depuración del mercado. Razonable, luego de llegar a un momento que es en ventas históricas, si nos vemos 10 o 15 años más, es el mayor número de unidades vendidas en vivienda en Bogotá. Por el contrario, si vemos la vivienda no BIS, vemos un mercado que después de sus máximos en mediados del 2007, cayó a finales del 2008, inicios del 2009, y hoy está muy cerca de su generación de hogares, con una caída desde octubre del año pasado. Y aquí surge una pregunta que hemos tratado y se ha oído en los medios durante los últimos años, y es el famoso tema de la burbuja inmobiliaria. Y muchas veces se pregunta, ¿estamos en una burbuja inmobiliaria? ¿No estamos en una burbuja inmobiliaria? Y las respuestas que son múltiples. Nosotros, cuando hemos tratado este tema, hemos venido separando el concepto de burbuja inmobiliaria en 3 diferentes elementos que vamos a tocar en el transcurso de la presentación. El primero es tratar el tema de burbuja desde el punto de vista de riesgo. Riesgo entendiendo, y muchos de nosotros lo vivimos,
lo que sucedió entre el año 96, 98 y toda la crisis de esa época, que básicamente el gran resumen de eso es que a uno le llegaba el extracto del banco por el crédito hipotecario y valía más la deuda que la casa. Eso estamos perfectamente lejos de eso. Hoy, desde el punto de vista de riesgo, las familias vienen pidiendo menos crédito en la época de los años 90, han ido subiendo un poquito en los últimos años, pero los niveles de endeudamiento que nosotros medimos están por debajo del 50%, entendiendo que ese 50% incluye inversionistas que pagan de contado, pues que solamente bajan. Los índices de cartera de la banca hipotecaria son bajos, o sea, desde el punto de vista de riesgo bancario y desde el riesgo de garantías, no vemos ningún riesgo ahí. El segundo elemento, desde el punto de vista de burbuja inmobiliaria, es el concepto de ventas. Y si uno se pregunta si aquí hay una burbuja desde el punto de vista de ventas, en la primera gráfica se ve claramente que no. No estamos vendiendo más que en la generación de hogares, de hecho en el último año estamos muy cerquita, en los últimos 2 o 3 años estamos en el límite. Esa pregunta de pronto se lo hubiera podido hacer aquí, en el 2007. Pero hay un elemento adicional. No solo no estamos acumulando oferta en cabeza del constructor, sino que además, y se puede ver acá claramente, no estamos acumulando oferta en cabeza de inversionistas. Y explico qué estamos haciendo acá. Nosotros todos los meses censamos cerca de 200.000 viviendas usadas. ¿Qué hacemos? Tenemos un grupo de personas que se paran aquí en la esquina y van calle, carrera, miran cada edificio. En cada edificio censan todos los avisos que hay de se vende o se arrienda. Todos los meses pasamos, miramos si ese aviso se quitó, se dejó, y le hacemos seguimiento a esos avisos hasta que el inmueble o se comercializa, vendiendo o arrendando, o se desiste del negocio y llamamos y averiguamos qué tipo de inmueble está comercializando. Censamos el 60% de todas las viviendas de estrato 4, 5 y 6 de Bogotá. Entonces, cuando uno mira, y aquí un resumen de esa cifra, hacemos una curva que se llama el porcentaje de inmuebles en venta o en arriendo con promedios móviles de 3 meses. ¿Qué quiere decir este punto máximo? En el estrato 6, que es la línea verde, la línea roja es el estrato 5, la línea azul es el estrato 4, el número de viviendas que tienen un aviso en ventana de se vende o se arrienda sobre cada 100 viviendas. En diciembre de 2009, de cada 100 viviendas de estrato 6, había 5,5 con un aviso en ventana que decía o vendo o arriendo. Es clarísimo, hay viviendas que se comercializan en el mercado sin aviso de se vende o se arrienda. Eso quiere decir que aquí no está el 100% de la muestra. Pero como siempre hacemos el mismo recorrido, pues la muestra, y además como censamos el 60% del mercado, es un ciclo bastante consecuente. Y fíjense qué ha venido sucediendo. Miren la caída de la oferta del estrato 6. Bajamos del 5,5 a menos del 3,5. ¿Sí? Caída del 30-40% en la oferta de bienes estrato 6. ¿Qué quiere decir esto? Que el inversionista que le compró al constructor ha podido comercializar su inmueble. Y cuando hablamos de inversionistas en el sector inmobiliario, hablamos que en estrato 6 casi que 1 de cada 3 viviendas que vende un constructor es un inversionista. En el estrato 5, cerca de 1 de cada 4, 24-25%, y en el estrato 4 está entre el 18 y el 20%. Y lo que estamos observando es que al final de cuentas, en el estrato 6 cae, en el estrato 5 cae, ha venido subiendo los últimos 4 meses, y en el estrato 4 se mantiene. ¿Sí? ¿Eso tiene una relación con los precios? Ya vamos a hablar de precios. Es el tercer tema de la UNA. Entonces, este elemento claramente lo ratifica. Hoy en Bogotá, y lo vamos a ver dentro de un momentico, hay cerca de 400 unidades terminadas en cabeza de los constructores, sobre 20.000 unidades en oferta, eso es prácticamente nada. Y vemos que podemos demostrar que los índices de vacancia en viviendas de 4, 5 y 6 es bajito. Eso nos ratifica que el mercado no está acumulando inventario. Si uno ve países que tuvieron burbuja, el caso de Estados Unidos muy claro, el caso de España que había un constructor que construía sin preventas, terminaba sus edificios o lo tenían inversionistas y simplemente el mercado pudo dejar de vender varios años y ese inversionista o constructor durante 2 años pudo vender el mercado sin que hubiera oferta nueva. Aquí no estamos acumulando oferta y eso es una gran razón. El tercer tema, desde el punto de vista de precios, lo vamos a hablar en un momentico cuando toquemos la parte de precios, ¿ok? Pero, aquí voy a seguir un momentico de vivienda usada, no solo no estamos acumulando oferta, miren que la oferta de arriendo, aquí los separan antes era venta o arriendo, aquí solo arriendo, fíjense que las tendencias son similares. Y cuando miramos venta,
la tendencia también es decreciente. Estrato 6, estrato 5 y estrato 4 nivel. No hay problema ni en el mercado de ventas ni en el mercado de rentas. Pero una cosa adicional, y sigo un momentico en vivienda usada, ahorita volvemos a vivienda nueva. No solo estamos bajando los niveles de vacancia, miren los tiempos de comercialización. Hace 2 años, una familia de estrato 6 que quería arrendar un inmueble se demoraba 6 meses. Hoy un inmueble está demorando alrededor de 110 días en estrato 6, 100 días en estrato 5 y alrededor de 80 días en estrato 4. Fíjense cómo se han venido nivelando las 3 curvas, que antes eran bastante diferentes. Esto es una buena referencia para todos, inversionistas, propietarios. Hoy un inmueble promedio está demorando alrededor de entre 3 y 4 meses en comercial. O sea, miren los avisos de ventanas en sus edificios, hagan el seguimiento. Unos se arrendan muy rápido, otros se demoran mucho tiempo. Ese es el promedio. En términos de desviaciones, hay unas desviaciones muy claras por barrios. Este promedio es como decía alguien, unos están en el horno y otros en el congelador. Hay barrios que rotan mucho más rápido, otros barrios que rotan mucho más lento. Y el tiempo de venta también ha caído fuertemente. Miren el estrato 6, bajamos de 250 días a 150 días, inclusive hoy está por debajo del estrato 5, el estrato 5 baja y se han venido uniendo los 3 elementos. Esos elementos, ventas por debajo de la generación de hogares, no acumulación de oferta en cabeza del constructor, no acumulación de oferta en cabeza de inversionistas, baja vacancia, no ratifica que desde el punto de vista de burbuja, de ventas, no estamos en una burbuja. Volvamos a vivienda nueva y hemos visto las ventas. Miremos un momentico la oferta. La oferta, voy a decir algunas cosas que van a ser curiosas de pronto para algunos de ustedes. Lo que uno oye todos los días en Bogotá es que no hay tierra, y yo creo que eso es cierto, pero la estadística hoy no nos lo confirma totalmente. Fíjense lo que ha venido sucediendo. En el año 2008 llegamos a tener cerca de 900 proyectos en Bogotá, pero desde el 2010 el número de proyectos está más o menos estable, inclusive ha venido creciendo en los últimos meses. Hoy tenemos más proyectos en oferta que hace un año. Puede que para nosotros un proyecto en oferta es alguien que tiene un proyecto y tiene una unidad en el mercado, por lo menos una unidad en el mercado. Y aquí vale la pena hacer un comentario que uno oye mucho en la calle. A veces uno sale y la gente dice, uy, pero es que Bogotá está lleno de obras, ¿sí? Eso no es sostenible. La respuesta que nosotros damos normalmente es, la gran mayoría de las obras que ustedes ven en Bogotá, el 75% por lo menos de eso está vendido. La real competencia de los proyectos de Bogotá es los que no han iniciado, los que están en preventas, ¿sí? Para entender un poquito la dinámica. Hay un concepto de preventas y ahorita lo vamos a ver. Y cuando vemos en la línea roja la oferta disponible, las unidades disponibles, dicen que también han estado estables, y las unidades disponibles de vivienda de interés social estamos muy cerca de sus máximos históricos. De hecho, hoy la oferta es más alta que hace un año, lo podemos comprobar acá. Hoy en Bogotá, si cualquiera de nosotros sale a hacer shopping por todos los proyectos, tenemos 785 opciones diferentes para comprar vivienda y tenemos 20.000 unidades. Podemos comprar una de cualquiera de 20.000 unidades en el mercado. Los proyectos de vivienda internacional son 184, los proyectos de Novi son 609, y hago una claridad para aquellos que suman muy rápido. Esto más esto no da esto, pues no da total. ¿Por qué? Porque hay proyectos que ofrecen vivienda intersocial y vivienda no a tierra. Entonces, al final la suma da más, pero obviamente los proyectos en el total se cuentan una sola vez. Y fíjense que tenemos más proyectos de vivienda intersocial que hace un año, más unidades en oferta, obviamente concentradas en los topes. Una caída fuerte en la vivienda VIP, que es la vivienda que prácticamente es difícil de construir en Bogotá, con el Bogotá y municipios aledaños. Y en el Novis también tenemos más proyectos que hace un año y más unidades. De alguna forma, los constructores han sido capaces hoy de reemplazar los lotes que se han venido terminando. Como decimos en algunos casos, antes uno compraba lotes, a veces ahora lo que compras son problemas, ¿sí? Resuelven el problema y después se hacen el proyecto, ¿sí? O se tumba una casa, o dos, o tres. Creo que en el vecindario estamos viendo eso con bastante interés. Fíjense que ahora tumbamos edificios de vivienda para hacer edificios de vivienda. Nuestro alcalde 92 está con un buen ejemplo en eso. Eso no se veía en Bogotá. Antes podíamos tumbar edificios de vivienda para hacer oficinas, o comercio, o otra cosa, pero no otro edificio de vivienda.
Hoy el precio de la tierra ha venido dando para eso, ¿sí? Hoy compramos conjuntos cerrados y hacemos edificios, ¿sí? Entonces la dinámica del constructor desde el punto de vista de adquisición de tierra viene cambiando. Y en ese sentido ha sido capaz de reemplazar, obviamente con mayor costo y con mayor dificultad, el tema. Si uno coge y divide eso, 4.600, 4.700, nos da que la oferta de Bogotá se vende en 4.6 meses. Por lo que le estoy diciendo, esto es bien interesante. Si no se sacara un solo proyecto nuevo en Bogotá, hablaríamos que en agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, no había un solo proyecto para la venta. Obviamente, ¿qué sucede? La dinámica es que un constructor termina una etapa, lanza otra y eso se vuelve una dinámica continuada. Pero hay algunas zonas que no tienen oferta futura. Esta zona, el estrato 6, es muy típico de eso. Es uno tumba una casa y hace un edificio, pero para hacer otro le toca tumbar otra casa o hacer otra cosa, ¿sí? Entonces hay unos con oferta futura, otros no. Este indicador de riesgo, para nosotros es un indicador de riesgo, es el mejor del país. Entre más bajito sea este indicador, quiere decir que el sector tiene un menor riesgo. Entre más alto, quiere decir que el sector tiene más riesgo. ¿Por qué? Si este indicador fuera de 20 meses, quiere decir que lo que hay en oferta se demora 20 meses en venderse. Pero vean que las obras van, y si las obras se terminan primero que las ventas, ¿qué tiene el constructor? Un crédito bancario, y tiene por otro lado unas inventario sin vender, por lo tanto tiene una presión de comercialización. Cuando uno coge y discrimina este indicador, uno puede observar que la vivienda BIS en Bogotá se vende en 3 meses, la vivienda no BIS en 6.6, y para nosotros un indicador, en términos generales, por debajo de 12 meses es bueno. Por debajo de 12 meses la expectativa es que primero se terminen las ventas que la obra, es lo que quiere buscar el indicador de riesgo. Y cuando uno empieza a mirar el cuadro, ¿qué está? Cuando miramos por rangos de precios, las viviendas de más de 800, los lotes, cuando digo lotes aquí no son los loteos que hay en Tabio o en La Calera, no es el lote del constructor, sino lotes pequeños que venden en 19 meses. Piensen que por precio por metro cuadrado no hay ninguno por encima de 12 meses. Por áreas hasta 200 metros todos son muy buenos, por encima de 200 son altos. Por estratos no hay ninguno por encima de 10 meses. Y por zonas, la única que está por encima de los 10 meses es China. Pero cuando uno empieza a mirar los indicadores altos, hay una característica que nos deja muy tranquilos. Cuando el indicador de rotación mide proyectos de casas, el indicador per se no tiene ninguna validez. Porque el constructor, si tiene un conjunto de casas, de 20 casas, no construye las 20 casas a tiempo, construye de a una en una. Entonces el indicador de riesgo no va a mostrar una oferta terminada sin vender, sino que va reflejando un ritmo de ventas. Por eso es que los indicadores de acá y de aquí no son tan dramáticos, ¿sí? Porque muchos corresponden a proyectos fuera de Bogotá de casas. Hay un elemento que ha venido sucediendo en los últimos meses, lo voy a mencionar, no voy a profundizar en él porque puede ser un elemento muy coyuntural, es que la vivienda de estratos altos en los meses de junio y julio tuvo unos niveles de ventas bajitos. En parte creemos que puede obedecer por un tema de vacaciones, que obviamente es el tiempo de vacaciones escolares y universitarias y por lo tanto el mercado puede haber caído, pero es una alerta que estamos mirando a ver cómo se comporta en el mes de agosto y el mes de septiembre para ver si los niveles de ventas vuelven y reaccionan. Entonces, fíjense una cosa, desde el punto de vista de riesgo, lo que nosotros llamamos riesgo rotación, Bogotá es la mejor del país y su nivel de riesgo es prácticamente cero. De hecho, cuando nosotros reunimos con las entidades financieras, el mensaje es: en Bogotá no hay un solo nicho de mercado en el cual uno, como persona externa, le recomendaría en principio no estar. Que cuando uno mira otras ciudades, uno dice: mire, ojo acá o ojo acá. En Bogotá la respuesta es positiva a todos. El otro indicador de riesgo que medimos es en qué estado está la oferta. Dijimos que había cerca de 20.000 unidades, aquí lo bajamos a 19.000 porque quitamos los lotes. Y fíjense que de las 20.000 unidades que hay por vender en Bogotá, el 67%, o sea 13.200 unidades, están en preventas, ¿sí? Hoy, y afortunadamente a partir de la crisis, los constructores y controlados por entidades financieras, por las fiduciarias, hemos aprendido el concepto del punto de equilibrio. Y aquí lo entendemos. Constructores están en punto de equilibrio hasta que llega a su punto de equilibrio y empieza la obra.
Fíjense que solo hay 6.000 unidades en construcción sin vender y solo hay 400 unidades terminadas sin vender. En ese sentido, no solo vendemos lo que hay en 4.6 meses, sino que además tenemos el 67% en preventas. Eso es excelente. Y esto genera un elemento que desde el punto de vista macro vale la pena tener presente. Hoy el ciclo de construcción desde el punto de vista logístico es muy distinto del de los años 90. En los años 90 me recuerdo cuando mi familia construía, uno llegaba a comprar un lote, sacaba una licencia, iniciaba una obra, cuando tenía la obra ya levantaba, hacía el apartamento modelo y empezaba a vender. ¿Sí? Fíjense en la logística. Primero venía la licencia, la obra y las ventas. Hoy es al revés. Hoy el constructor, por excepción de un par de casos que les voy a mencionar, el constructor primero tiene un proyecto, lo presenta en una cobrabilidad, tiene un visto bueno, sale a ventas y en el momento que llegue a punto de equilibrio, arranca o paga su licencia y empieza el proceso. Y en ese sentido, ¿qué es lo que sucede? Mucha de la información que todos nosotros nos enteramos por los medios del sector, eso es información de licencias. Y la información de licencias tiene hoy dos problemas. El primero, con esta metodología, que es posterior 6 o 7 meses a las ventas. Nosotros en una época, ahorita no lo estamos haciendo, ahorita les voy a explicar por qué, cruzábamos las ventas con las licencias y las corríamos 7 meses. Y el matching era perfecto. Entonces yo le podía decir a cualquier persona cuánto iba a ser las licencias del próximo año. Pues corría las ventas de 7 meses atrás. Eso era bastante fácil. Pero además eso se ha venido complicando. Se ha venido complicando por dos temas históricos que están muy relacionados con elementos legales. Y tienen que ver el primero con la normatividad antisismoresistente que se generó hace un par de años. Y hoy, puntualmente, en todo el tema del Plan de Desarrollo de Bogotá con el tema de la vivienda BID. ¿Qué es lo que sucede? En ese momento y hoy, los constructores están radicando licencias para proyectos de hoy, de mañana, del próximo año y si pueden del 2014, como hicieron hace 2 años. ¿Por qué? Porque esos proyectos, si están radicados antes de la legalización de la norma, no tienen que incurrir en esos costos adicionales hace un par de años en el tema de sismo resistente y hoy en el tema de BID. Entonces, vamos a leer en los medios dentro de unos meses que las licencias están disparadas. Claro que va a ser que están disparadas. Obviamente esas licencias no se van aprobando hace un mes, no se van aprobando en el transcurso de unos meses, pero vamos a llegar a diciembre probablemente con unas licencias otra vez creciendo. ¿Por qué? No porque la dinámica del sector esté más grande, sino que por un tema de normatividad radicamos licencias. En ese sentido, mirar las ventas es mucho más importante. Entonces, como decíamos, pues, desde el punto de vista de riesgo del sector en Bogotá, estamos bien. Miremos el tema de precios. El tema de precios es muy complejo. Las metodologías para calcular precios de la vivienda es difícil, porque pues aquí nomás uno va a este barrio, mira un edificio y mira del lado para ver diferencias del 20%, del 5% de los precios. Nosotros teníamos dos metodologías para mirar el tema de precios. Yo voy a profundizar en una. La primera es, yo como comprador, ¿qué puedo conseguir? Si yo me voy por la zona multicentro, en diciembre del año pasado, ¿qué podía conseguir? Y hoy si me voy, ¿qué puedo conseguir? Como multicentro es una zona razonablemente homogénea, digamos, los incrementos de precios son muy buenos, eso da una buena información. Cuando las zonas cambian estructuralmente de oferta, ahí puede haber inconvenientes de precios. ¿Por qué? Porque se hizo vivienda más costosa, porque se acabaron los lotes, porque es más barata, etc. Entonces, para evitar eso, hicimos una segunda metodología. Como nosotros todos los meses visitamos todos los proyectos, lo que hicimos fue una curva de precios mirando el incremento de cada inmueble tipo, no del proyecto, del apartamento de 70 metros en el proyecto aquí al lado, cuánto valía en el mes de enero, luego volvimos en el mes de febrero cuánto valía, luego volvimos en el mes de marzo y así sucesivamente todos los meses. Lo que calculamos es el incremento de ese inmueble y lo ponderamos por las ventas de cada proyecto, pues de cada inmueble. ¿Por qué lo ponderamos por las ventas? Porque si a alguien me hace lo que ocurre es duplicar los precios, dice, uy, ¿cómo han subido los precios de la vivienda en Bogotá? No, si ese inmueble no vende ni una unidad, pues al final pondera, pero no sirve para nada. Entonces, por eso un ponderado es importante. Cuando calculamos eso, vemos que los incrementos mensuales, y vamos al primero anuales, de entre junio del 2010 y junio del 2011 la vivienda en Bogotá era del 11.4% nominal
un 10.8% en BIS, un 12% en no BIS, un 11.4% en total, que eso cuando deflactamos inflación nos da 7.7 puntos reales. ¿Qué quiere decir eso? Entre junio del 2010 y junio del 2011 la vivienda subió inflación más 7.7 real. Eso desde el punto de vista de inversionistas felices, ¿sí? Desde el punto de vista del constructor, pues chévere, si suben los precios yo vendo más. Pero desde el punto de vista de sostenibilidad del mercado es bien complejo. Y ahorita voy a tocar eso un poquitico más. Cuando miramos la misma información, ya no junio del 2010 a junio del 2011, sino junio del 2011 a junio del 2012, ven que los incrementos de precios ya no son del 11.4, sino del 8.4, ya no son del 10.8% en BIS, sino del 7.4, ya no son del 12% en no BIS, sino del 10%, y pasamos de un incremento real del 7.7 a un incremento real del 5.1. Mejor, pero no ideal, ¿sí? Porque han venido bajando la dinámica de incremento de precios. Bueno, no estoy diciendo que están bajando los precios, estoy diciendo que está bajando la dinámica de incremento de precios, así como puntos reales, por lo que dijimos hace un ratico. Si el constructor vende menos, pues obviamente su facilidad de subir precios se limita y le toca subir más despacio. Además, acuérdense que los constructores tienen una costumbre curiosa, suben cada cierto número de unidades, ¿sí? Muy diferente a los sectores industriales. Entonces, yo subo cada 5 unidades, depende del proyecto, cada una, cada 10. Si las vendo en unas fin de semana, subo cada fin de semana. Si las vendo en 2 meses, subo cada 2 meses. Entonces, obviamente, los incrementos se van muy bien diferentes. Pero cuando miramos no el año, sino el semestre, fíjense que el incremento de este semestre entre diciembre del 2011 y junio del 2012, los incrementos de precios en Bogotá fueron del 3.8% nominal. Si a eso le quitamos la inflación, nos da el 1.2% real. Si uno supusiera que ese 1.2% real se duplicara en el año y habláramos de una cifra de 2.4, sería una cifra muy razonable. Nosotros personalmente creemos que no es así. La razón es porque la inflación en Colombia y especialmente en Bogotá, un porcentaje muy importante se da en el primer semestre del año y en el segundo semestre es mucho más bajito. Como el constructor sigue subiendo, pues los aumentos del segundo semestre generan más incrementos reales que nominales. Entonces, lo que nosotros tenemos es que vamos a acabar alrededor de 4 a 5 puntos reales. Bastante menor que el año pasado, pero sigue siendo, desde el punto de vista inversionista, una excelente inversión. Si bajo esta metodología nos devolvemos 10 años, ¿qué sucede? Partimos de diciembre del 2001 con una cifra con base 100. La línea verde es el incremento promedio de los precios de la vivienda en Bogotá. La línea azul es el incremento de la vivienda BIS. Y la línea roja es el incremento de los precios de la vivienda no BIS. Estos obviamente son acumulados en la historia, ¿sí? No es el año, sino el acumulado. Y el resumen básicamente es que hoy una vivienda en términos reales, ya descontada la inflación, una vivienda no BIS en términos reales vale el doble que hace 10 años. ¿Sí? Un poquito más, el 130%. Las viviendas BIS valen alrededor del 70% más y el promedio está alrededor del 90%. Y la pregunta que uno se hace es si la vivienda se está duplicando en términos reales durante en el transcurso de 10 años, ¿por qué no ha pasado nada? ¿Sí? ¿Y por qué no hemos llegado a situaciones similares a las que se vieron en otros países? Y analizando el sistema, la respuesta en el fondo es bastante sencilla. ¿Qué trabajo hicimos? Vamos a mirar un ejercicio de lo que nosotros llamamos un índice de capacidad de compra. Vamos a ver la vivienda no BIS, que es la que más sube, en el caso de Bogotá, que es donde más sube. Claro que en el resto del país los incrementos de precios son bastante inferiores a Bogotá. Y vamos a mirar la vivienda desde el punto de vista del concepto de la gran mayoría de nosotros. Es que compramos una vivienda, vamos y tomamos un crédito, nos endeudamos y todos los meses nos toca sacar una platica para pagar la cuota. Vamos a mirar la vivienda desde el punto de vista del pago de la cuota mensual. Entonces el ejercicio que hicimos fue, partimos de septiembre del año 2000. ¿Por qué septiembre del año 2000? Porque es el primero que tenemos información. Ahí no quisimos tener ninguna desviación. Ahí fue la primer mes donde nosotros cerramos un ciclo y tenemos información. Y dijimos, en septiembre del año 2000, una familia que tuviera 1 millón de pesos de cuota para pagar una vivienda, ¿qué podía comprar? Con ese 1 millón de pesos de cuota se podía endeudar en 70 millones de pesos
y podía comprar una vivienda de 100 millones por quisiera. Entonces pusimos eso con base 100. Ese es un 100 de referencia. Pongamos 100 netos si lo quieren para ponerlo bastante fácil. Al siguiente mes dijimos, esa familia incrementa su ingreso anual por el salario mínimo. No, se ganaba 100 y el salario mínimo sube 5, al siguiente año se ganaba 100, pues, 1 millón de pesos de cuota, le quedaban 1.050.000. Y iba a comprar una vivienda. Si la tasa de interés es más bajita, con ese mismo 1.000.000 de pesos puede endeudarse un poquito más, porque puede pagar una cuota más. Con la misma plata, una cuota de un crédito más alto. Si la tasa de interés es más alta, pues le toca endeudarse menos. Si la vivienda es más costosa, pues le toca comprar una vivienda más barata y al revés. Lo que hicimos es, con esa misma cuota mensual durante todos los años, ¿qué vivienda puede comprar? Y encontramos una cosa bien interesante cuando hicimos el ejercicio. Es que en marzo del 2011, miramos este punto, podía comprar una vivienda prácticamente igual en términos reales, o sea, netos, si lo quieren poner así, que la vivienda que compraron en el año 2000. Y esto explica perfectamente por qué no ha pasado nada desde el punto de vista de precios. En el fondo, ¿cuál es la explicación? Si bien la vivienda no viene en Bogotá, viene subiendo por encima de la inflación, la reducción de las tasas de interés en los últimos 10 años, que pasaron de cerca del 22 a cerca del 13%, hacen que, desde el punto de vista de cuota mensual, las familias compren la misma vivienda que hace 10 años. ¿Pero qué sucede? A partir de marzo del 2011, estamos en 98 y ahora ya julio del 2012 hemos bajado al 89%. Este ejercicio lo hicimos hace más de un año. Y con base en esta proyección, porque esto lo proyectamos a diciembre de ese momento, y con base en esperar esta caída, fue que dijimos que el mercado de la vivienda no bis iba a caer en el 2012. Si cualquiera de ustedes tuviera la oportunidad de leer un informe nuestro de diciembre del año pasado, ahí decimos que esperamos que el mercado de no bis en Bogotá cayera alrededor del 15% y vendiera entre 20 y 21.000 unidades en el año. ¿Por qué? Había varias razones, pero la más importante era la expectativa de una pérdida de capacidad de compra. ¿Por qué se daba? Porque a partir de marzo del 2012 las tasas de interés, por lo menos por esos meses, subieron levemente, subieron cerca de un punto, hoy se han venido estabilizando, ¿sí? Hay una expectativa a la baja por la reducción de bajas del Banco de la República, todavía no se da desde el punto de vista inmobiliario, además esto se da desde el punto de vista de desembolso, pues se demora un poquito más. Dentro de estas gráficas que son totalmente matemáticos, hay
dos elementos que nos tranquilizan en el corto plazo. ¿Cuáles son esos dos elementos? El primero es que aquí estamos hablando de precio por metro cuadrado, no de viviendas. Y hoy las viviendas son más pequeñas que hace unos años. La familia que vivía en 100 metros hoy vende en 95, la que vende en 150 en 130, la que vende en 70 vende en 55. Y si ustedes conocen proyectos de vivienda de interés social, hoy tenemos proyectos de vivienda de interés social de 40 metros en 3 acoas. ¿Cómo así? No, ni idea. ¿Sí? Eso aquí hay, seguramente muchos de ustedes saben mucho más que yo. Pero es increíble cómo la vivienda se ha vuelto más un dormitorio. ¿Sí? Y dentro del conjunto pues hay otros servicios que permiten, digamos, subsanar esa deficiencia en el tamaño del hogar. Entonces, parte de eso se ha hecho en que la gente pues compra viviendas más pequeñas. Y el segundo elemento es una encuesta que nosotros hacemos todos los años, patrocinada por Asobancaria, donde encuestamos a 1.500 compradores efectivos de vivienda. Básicamente lo que intentamos es el proceso de compras. Pero dentro de ese estudio de demanda hay una pregunta que para este tema para mí es fundamental. La pregunta es: ¿usted compró una vivienda en un sitio mejor, peor o igual al que esperaba cuando se lo comprara? Y hasta el estudio del año pasado, que entregamos en diciembre del año pasado, más de la mitad de las familias compraban el sitio que querían comprar y había un porcentaje más alto de familias que compraban un sitio mejor que un sitio peor. ¿Qué quiere decir eso? Que desde el punto de vista práctico de toma de decisión de compra, esta disminución todavía, por lo menos hasta diciembre del año pasado, no había afectado los procesos de compra. El día en que las respuestas de ese estudio de demanda nos den que más gente compra un sitio peor que uno mejor, la alerta es grande, porque obviamente generamos procesos donde uno ya le toca irse a vivir el sitio donde no quería, simplemente porque no puede, y eso pues obviamente genera un proceso de rechazo que está en el sistema. ¿Sí? Hay otro elemento que voy a mencionar, ¿sí? Sí, pero no conozco estas estadísticas, no soy matemático, pero me da la impresión que sí hay una pérdida de capacidad de compra. No, claro que hay. Estamos viendo que vamos del 98 al 89. No, pero que en el 98 decía que prácticamente podía comprar lo mismo, pero también usted está diciendo que no está comprando la misma área que podía comprar hace 15 años. Sí, o sea, aquí compraría, digamos, 2 metros menos. Capacidad de compra, ¿o no, claro. No, ahora claro. Cuando digo que es el 98, es que si aquí compraba 100 metros, aquí compra 98. Ya, si compramos menos, hoy compramos menos. Por eso. Sí. No, clarísimo. Por eso, el efecto, cuando digo que no se ha perdido, es prácticamente entre el 2000 y el 2011. Entre el 2011 y el 2012, la pérdida es importante. Eso quiere decir que la vivienda sí está aumentando el precio bastante fuerte. Claro, la vivienda está aumentando de precios y en la medida que las tasas de interés suban, no ayuda como vino ayudando años atrás. Sí, señor. Pero, y aquí hemos venido pidiendo ayuda, y si alguien de aquí puede ayudar, bienvenido, porque aquí nadie tiene la verdad absoluta y todos aprendemos todos los días. En alguna reunión que estuve en estos días, alguien me dijo: mire, este cuadro es muy bueno, pero obedece a un concepto básico importante, que fue un principio, es que el ingreso sube con el salario mínimo. Y eso es muy válido para el sector de los empleados. Mira, los empleados es razonable que el ingreso suba con el salario mínimo, pero el país crece por encima de eso. Y la pregunta que siempre hemos venido haciendo, y yo nunca he tenido una respuesta clara, es: el país crece alrededor del 3,5% el PIB anual, si uno coge varios años, largos años, y el salario mínimo crece alrededor de inflación más 1. Entonces ahí hay un gap que, si ese incremento de riqueza en el país se distribuyera entre la población equitativamente, pues la gente tendría más capacidad de compra. No tengo la claridad, no tengo ningún estudio que demuestre que se distribuye equitativamente. Hace más o menos un mes salió un artículo en El Tiempo donde se mostraba un fortalecimiento de la clase media, lo estamos trabajando a ver si lo podemos usar como fuente, pero no tengo ningún estudio claro, pero sí quisimos hacer el estudio teórico de qué pasaba si el ingreso sube al ritmo del PIB y no al ritmo del salario mínimo, y llegamos a esta gráfica. Y es que en este caso, fíjense que al final no hemos perdido capacidad de compra. Creo todavía que este es un ejercicio más teórico que práctico. Creo que al final la curva real puede ser una mezcla de las dos, pero no tengo ni idea de la proporción. Estuve hace unos días hablando con el NIF, vamos a hablar con algunas entidades.
si alguien tiene algún informe que nos pueda ayudar a consolidar las dos informaciones, sería bien valioso, pero sí es importante entender que de pronto un microempresario, el de la tienda, el que tiene su negocio chiquito, si la economía crece, pues probablemente le va mejor y probablemente tiene un ingreso. Ojo que aquí no estoy diciendo que la vivienda no vale mucho más. Lo que estoy diciendo es que si bien la vivienda vale mucho más, como el ingreso de la familia ha subido, digamos que desde el punto de vista proporción de mi cuota frente al ingreso, sigue siendo razonablemente grande. Y me devuelvo un segundo a tocar el tema finalmente que estábamos hablando un momentico. Tema de precios. Si me preguntan a mí, cada persona aquí puede tener su propia opinión y es perfectamente válida. Creemos que la situación de precios en Bogotá, si bien ha sido sostenible en los últimos 10 años, con una explicación muy clara dada por el tema de capacidad de compra, los precios no pueden seguir subiendo infinitamente por encima de, digamos que la inflación, o la inflación más un par de puntos, que es el ingreso del salario mínimo, un punto más. Si eso sigue de una forma permanente, en algún momento la demanda dice, yo no puedo más. ¿Sí? Y aquí lo vemos. Aquí ya estamos en un punto en la gráfica que es el mínimo histórico en los últimos años. ¿Qué ayuda en estos días? Si el Banco de la República bajó tasas y las tasas de interés vuelven a bajar, pues vuelve y nos ayuda un momentico, pero no podemos mantener una dinámica de precios infinitamente por encima de la inflación. En algún momento el mercado dice, no puedo más. Estamos haciendo el seguimiento a eso y en el momento que creamos que estamos cerquita a ese punto, lo diremos. Pero como manifestó FEDesarrollo hace unos días y manifestó el Banco de la República, hoy, si uno se pone la fotografía hoy, creemos que los elementos estructurales que han jalonado el precio de la vivienda son elementos de fondo generados básicamente por el costo de la tierra. Y en ese sentido, burbuja puntual no hay. Pero sí creemos que la situación no es sostenible infinitamente creciendo precios por encima de la inflación. ¿Okay? Con esto, creo que la idea era darles un repunte total, y pues les quedo abierto a las preguntas y puedo contestarlas con mucho gusto. Sí, ahorita todos vemos y hay un problema, o por lo menos lo sentimos los constructores, un problema bastante grave, complejo, que es la política gubernamental del distrito. El tema del agua, el tema de la tierra y el tema pues, de liberación de tierra para vivienda subsidiada, que el BIP, ni hablar, y también que es muy claro, por lo menos se está volviendo muy evidente que la administración distrital está en contra de los constructores y nos está frenando muchas cosas. ¿Usted cómo ve eso? A ver. Es clarísimo para nosotros que el principal problema del sector hoy no son las gráficas que vimos. O sea, la caída del 16% de las ventas, y nosotros lo habíamos enunciado, lo habíamos predicho y lo veíamos como una devolución del mercado. El principal problema de hoy del sector de la construcción es exactamente lo que usted está diciendo, es la incertidumbre y la falta de apoyo de la política de la alcaldía en la generación de proyectos, pero va a poner desde un punto de vista más complejo. No es en la generación de proyectos pensando en el constructor, es en el tema de empleo, que es el que nos viene preocupando. Esto es gravísimo. En la medida que el sector esté viendo una dinámica como la que estamos viendo, el desempleo se va a afectar. ¿Por qué no ha pasado nada? Pues porque nosotros medimos preventas. Acuérdense lo que les dije hace un ratito, entre las preventas y la construcción hay 8 meses, 8 o 10 meses. Y obviamente como las primeras etapas de construcción son más estructura, pues es más lento. En la medida que pase el año, como está cayendo ese ritmo, el efecto en el empleo se va a sentir. Hay varios problemas de fondo, no solo esta alcaldía, sino cosas anteriores. La generación de tierra de PIS en Bogotá no se ha dado. La última generación de tierra grande de Bogotá fue la parte de Metrovivienda, se desarrolló y se acabó. ¿Sí? Otros temas de Metrovivienda no están evolucionando. No está evolucionando el tema del plan parcial del norte, no está evolucionando el tema de tierras. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Por qué la tierra ha subido tanto? Y el tema de fondo se vuelve un tema de oferta y demanda. En la medida que se ha limitado la tierra, pues el que es dueño de tierra simplemente tiene menos competidores y le puede subir el precio, y hoy le ha subido el precio fuertemente.
Hoy un lote puede valer, yo no si hago el seguimiento de lotes, pero lo que hablamos con ustedes puede valer el doble que hace 1 o 2 años, y simplemente la dinámica del sector viene eso. Sí, hoy el principal problema que vemos es el tema del agua, especialmente en ciertas zonas de la ciudad, con el tema de agua y alcantarillado, digamos, Cedritos, que es el que más se toca en el tema, y el tema de la venta del agua en bloque, y obviamente el tema de la vivienda de Bogotá. Eso está limitando mucho, y la dinámica de eso, si no se corrige en los próximos meses, va a afectar fuertemente los resultados del próximo año. Perdón la contrapregunta, pero lo que pasa es que yo lo veo que va a ser muy difícil que siga en ese, que se vaya a solucionar, porque es que desafortunadamente tenemos una administración muy terca que no quiere abrir un poco más el compás para ver a dónde quiere ir. Y usted lo dijo muy claramente, en la administración de Peñalosa y tal vez en la de Lucho comenzó a pararse todo ese tema de metrovivienda, de liberación de tierra para vivienda subsidiada, vivienda libre, era muy interesante. Y hoy en día está totalmente parado eso y con tendencia a ser negativo. Yo lo veo a futuro muy grave, por lo menos esta administración. No, totalmente de acuerdo. A ver, ahí entramos a un tema donde yo soy técnico, ¿sí? Nosotros nos dedicamos a mirar un tema estadístico y estamos entrando en un tema netamente político. Exacto. Cuando uno habla con constructores que son más que tienen ese elemento político, uno sí ve que algunos están empezando a negociar el tema. Uno oye que el Cedritos ya se está hablando de cuánto vale el problema, entonces cuánto vale el arreglo, cuánto vale el arreglo de Soacha, cuánto vale las obras que hay que hacer. Pero se está hablando de un tema netamente político, muy diferente a las administraciones anteriores. ¿De acuerdo? Y eso nos va a disparar todo. Desde el punto de vista técnico, la tendencia pues, general, divertido verlo hacia atrás, pero hacia adelante las tendencias es que va a seguir empeorando, y si no, ¿cuáles son los puntos que pueden hacer cambiar esa curva que continúa cayendo? A ver, voy a hacer algo que suena curioso en una primera fase, cuando uno lo explica, de pronto lo entiende un poquito mejor. Desde el punto de vista de precios, el peor enemigo de la vivienda en Bogotá son sus excelentes resultados de rotación. Y me explico. Cuando uno tiene que la vivienda se vende en 4 meses, ¿sí? Y yo no he empezado la obra, y aquí no sé cuántos son constructores, pero el mensaje más o menos es igual. Si yo tengo un edificio de 20 unidades, ya vendí 12, no he empezado obra y entrego en octubre del 2013, súbale, ¿sí? Y ese súbale ha sido una costumbre del mercado. ¿Por qué? Por la falta de oferta y por la falta de oferta determinada. Lo único que tranca en el corto plazo del mercado es que haya oferta determinada o que la demanda diga no voy más. ¿Sí? En noviembre del 2008, ¿te acuerdas de la curva bajita? Estuvimos muy cerquita de ese punto. ¿Sí? ¿Por qué? Uno empezaba a oír en los medios una palabra es: ¿será que la vivienda está muy costosa? ¿Será que concursado? ¿Será que remodelo? ¿O será que me espero? ¿Sí? Eso cambió fuertemente por el tema de subsidio de la tasa y otros elementos de salto. Pero desafortunadamente la dinámica que estamos viendo hoy, la limitación de tierra que hace que esos costos sean cada vez más altos, están incidiendo en los costos finales. Y en los próximos meses va a haber un elemento adicional. Como en el plan de desarrollo de Bogotá, ahora va a subir el 20% de DIP y el 30% en el año siguiente. ¿Eso qué hace? Como nada, encarecer. No creo yo que ese costo adicional lo vaya a pagar hoy en todos los constructores. De pronto aquí, pero la gran mayoría se va a trasladar al usuario final. Hasta escalamiento de la oficina, no puede un mercado de perfilación. Esos productos son muy distintos y se valoran desde el punto de vista del mercado por precios muy distintos. En parte por terminado. Los apartamentos del sector dejamos a terminar, son difíciles de comparar uno a uno. De hecho, nosotros algunos después de la parte de atrás no se sabe. Si a mí me preguntan, que no sé qué tan de puro idea, no puedo ir a hablar de decir que un apartamento vale 3 millones de pesos, que hay 2013 no vale pesos. Desde el punto de vista de precios, porque si me preocupa lo que estamos haciendo, cuando se empezó a hablar en Bogotá de una burbuja de precios, lo que siempre salía a flote eran esos proyectos. El mercado de... Y cuando a mí me preguntaban sobre eso, y ahí puedo estar perfectamente en desacuerdo con la gran mayoría de ustedes, con muchos, es que a mí en el fondo no me preocupan ni 5. Que en Bogotá haya 50, 100 o 200 familias que compran apartamentos a 13, a 12, a 15 o a 20 millones de metros cuadrados. Eso para mí es una cosa puntual,
que no tiene ninguna circunstancia de decir que cada 50 o 100 familias compren eso, tener una burbuja. Eso a mí no me preocupa. Lo que sí me preocupa, y lo que le estamos haciendo seguimiento, es que cuando esos proyectos empiezan a comercializarse a esos precios, normalmente lo que sucede es que se empieza a regar en la ciudad lentamente. Entonces, si ese proyecto del Parque del Virrey vendía 12 millones de metros cuadrados, a 10, a 9, a 13, entonces el vecino que vendía 6, dice, pues yo vengo a 7, y el de abajo que vendía 5, pues vendía 6, y acabamos en que los de Suba, que vendían a 1.800, pues vendían a 2.500. Eso se va diluyendo en la ciudad. Y eso ha pasado 2 veces en Bogotá en los últimos años muy fuertemente. Uno con los proyectos de esta zona de Bogotá, que se lanzaron a precios de 9, 10 millones de metros cuadrados, y otro hace un par de años con el tema de la felicidad. La felicidad de Bogotá, una zona que generó un precio muy importante en la zona, y otras zonas de la ciudad decían, pues si la felicidad vende a 3 millones de metros cuadrados, ¿por qué no? ¿Sí? Yo, ¿por qué no? Es que son mucha gente a su precio. Entonces, no me preocupa esas familias, me preocupa cómo eso se diluye en la ciudad. ¿Sí? Por eso esa caída de ventas de los estratos altos a mí ahorita no me preocupa, porque ayuda a que el tema de precios, lo hemos visto en las cifras, se va a poquito la presión. ¿Sí? Aunque aquí están bajando 11 puntos, tú decías hace un momento que en una encuesta la gente sigue comprando donde quería comprar. Sí. Estos 11 puntos no quiere decir que si yo vivía en Unicentro, ahora me toca vivir en Cedritos, no hay un mejoramiento, aunque mantengo el área, estoy en otro sitio. No, ¿qué sucede? Y no los traje, pero los hicimos, y las gráficas son muy lindas. Cogimos y graficamos en un plano de Bogotá unas viviendas de 3 millones de pesos metro cuadrado del año 2006, 2007, 2005. Y cogimos ese precio por metro cuadrado y lo actualizamos obviamente por la inflación y veíamos dónde podía comprar una persona con 3 millones de pesos de ese momento y dónde puede comprar una persona de pesos de hoy. Lo hicimos con 3, con 2 y con 1. Y el resultado en términos gráficos es que le toca correrse 50 cuadras. ¿Sí? Con 3 millones de metros cuadrados hace un rato comprar los Rosales, hoy con 3 millones de metros cuadrados compra en Cedritos. Eso es más o menos cierto. Pero espera acá un segundo. ¿Por qué las familias no han cambiado de sitio? Hay 2 elementos. El primero, lo que dije, las áreas son un poquito más pequeñas. Y lo segundo, las familias se están endeudando un poquito más. En el estudio de demanda, no recuerdo la cifra exacta, que hicimos en el año 2003-2004 con la zona bancaria, del 100% del valor de las viviendas se financiaba, si no me equivoco, el 33%. Hoy se financia el 43%. Entonces, parte de eso se ha compensado con un mayor endeudamiento y parte por un menor tamaño, pero la gente sigue viviendo antes. ¿Okay? Obviamente esos 2 elementos son finitos. Ni uno se puede endeudar infinitamente más, ni la vivienda puede reducirse infinitamente menos. Entonces, en la medida que se caiga, la tendencia es por el camino. ¿Sí? Tengo la siguiente inquietud. Pues a raíz de toda la crisis de Estados Unidos y Europa, se ha visto y cómo han tomado ustedes en cuenta esa inversión que ha venido a nuestro país y que pues quiero saber qué peso puede tener y adicionalmente la compra de personas que tienen una liquidez en lugar de invertirlo en papeles, están invirtiendo también en Carraizi. No sé si eso también está influyendo en las cifras. ¿Por qué tanto? La primera pregunta no la medimos. Nosotros no medimos, nosotros somos mucho más al tema de entender las cifras dentro del sector, lo que pasa afuera no lo medimos. Obviamente, en la medida que hay procesos de migración, generan compras de viviendas, parte de eso está entendido en la generación de hogares, pero Bogotá especialmente no es una ciudad muy grande en términos de segunda vivienda, como puede ser Cartagena, como puede ser Santa Marta, pues como puede ser Girardot, ¿sí? Entonces, digamos, el efecto no es tan grande, ¿sí? La segunda pregunta, ¿cuál era? Pues la gente que tiene una liquidez. Tema de inversionistas. Pero he visto muchos extranjeros. Bueno, el tema de inversionistas cada día lo estamos viendo más. Recuerden que les dije durante la presentación que de cada edificio estrato 6 que entregamos en Bogotá, la tercera parte vuelve y sale al mercado con avisos de ventana de excelente su clienta. En el estrato 5 cerca del 25% y en el estrato 4 entre el 18 y el 20%. ¿Por qué estamos mirando a los inversionistas tan de cerca? Porque una cosa es que el mercado del punto de vista del constructor vaya bien y otra cosa es que el mercado integralmente vaya bien.
Si el constructor vende muy bien y todo se lo vende a inversionistas, pues puede que al constructor le vaya bien porque entregó su edificio, pero después hay una vacancia y al inversionista le va mal. Claro. En vivienda, hasta hoy, con los cuadros que les mostré, ¿sí? Eso no está sucediendo. Lo que me pregunta, y complemento la pregunta que me hicieron hace un ratito de oficinas, hace 3 años en oficinas pasó eso. El mercado, desde el punto de vista constructor, iba excelente, todos lo estaban vendiendo rapidísimo. ¿Hasta cuándo? Hasta que se empezaron a entregar los edificios. El día que se empezaron a entregar los edificios, todo el mundo se dio cuenta que un porcentaje importante de inversionistas y se empezó a ver las vacancias de oficinas que creo que todos vimos durante un par de años. ¿Sí? O sea, el mejor ejemplo de Bogotá, el edificio de Petrobras. ¿Sí? Obviamente era muy triste ver el edificio vacío. ¿Por qué? Ahí pues había un tema no solo de inversionistas, sino un tema de Petrobras, pero hubo el de la 5 con autopista, el de Andino, el de la 150 con séptima. Hubo muchos edificios grandes, terminados y parcialmente vacíos, en algunos totalmente vacíos. ¿Sí? ¿Ustedes han leído algo de la influencia que pueden seguir teniendo instrumentos como las cuentas AFC, o sea, los alivos tributarios y la compra desde el exterior de proyectos que pueden estar empujando todavía más los precios? Lo hemos tenido en cuenta en algunos análisis que hemos hecho, pero digamos que estadísticamente no lo hemos medido. Hace un año, a través de un estudio, un trabajo puntual que hicimos en la compañía, sí miramos el tema del efecto que podría tener el mercado con algunas variables si en una reforma tributaria quitaran el FC. El tema es importante. O sea, lo que sí hemos visto, y ya lo hicimos estadísticamente, es que cuando una familia compra una vivienda a través de una FC y obtiene el 100% del beneficio tributario a través del menor impuesto de renta, ese inmueble pudiera hasta quedarse los 5 años sin arrendar y el negocio seguiría siendo mejor que hacer cualquier otra inversión. Eso pues obviamente jala mucho inversionista acá, definitivamente. Perdón. ¿En qué ciudades, cuál es la mejor ciudad para invertir? Le voy a contar una anécdota y luego no lo voy a responder. La pregunta fue tímida. Hace unos años en nuestras reuniones con los constructores permanentes nos hacían esa pregunta. Normalmente es, bueno, ¿no te compro los? Y alguna vez tuvimos la responsabilidad de contestar. Y la mejor zona de Bogotá se volvió en 6 meses la peor zona de Bogotá. Porque obviamente una zona funciona bien, si hay 4 proyectos, pues si hay 24, no. ¿Sí? Entonces, digamos que la respuesta no la vamos a contestar. Pero la medio respuesta es muy sencilla. Yo personalmente no invertiría en ningún sitio donde no pueda cuidar mi inversión. Yo sé que hay mucha gente que tiene inversiones en Cartagena y seguramente les ha ido bien, pero yo no invertiría en un sitio que no pueda cuidar, es un camello. Yo una vez como compañía, no nos compramos un inmueble para arrendar y vender para saber cómo era eso. Y al año perdimos el apartamento porque nunca lo pudimos arrendar. ¿Por qué? Porque a pesar de que somos una compañía que está dedicada a esto, no tenemos tiempo para arrendar un apartamento, no sabemos de eso. ¿Sí? Al final lo vendimos, no nos fue mal, pero no nos fue bien, pero no sabemos de eso. Yo creo que uno tiene que invertir en el mercado, pero si uno hace inversiones, hoy conceptualmente, si uno tiene 200 millones de pesos, es mejor en teoría comprar 4 viviendas de 50 que una 200. ¿Ok? ¿Sí? Perdón, que ya están haciendo. Sí, yo quisiera saber una cosa, y es que estas gráficas y estos índices, pienso yo que se podrían ver afectados si uno tiene en cuenta 2 elementos, que son, por una parte, el plazo de la hipoteca y por otra parte, el monto de la hipoteca. ¿Ustedes tienen algún análisis con respecto a estas variables? ¿Cómo han evolucionado en estos años? Sí, el tema es promedio de las hipotecas se acaban pagando en 7 años. O sea, eso es más o menos el tiempo promedio de una hipoteca. Y cuando cogemos la tasa, cogemos la tasa promedio ponderada dada por la superintendencia financiera. ¿Sí? Yo sé que el que se endeuda 15 años o a 10 puede ser un poquito diferente, pero digamos, el gran marco del negocio, y como hicimos el modelo, es un endeudamiento a 15 años. ¿Sí? Yo sé que eso puede cambiar, es interesante modelarlo, me creo que tiene toda la razón, y podría variar un poco, ¿de acuerdo? Si yo soy inversionista, el
las circunstancias actuales, entonces, ¿qué es mejor, vender o arrendar? No, eso sí yo creo que eso depende de las necesidades de cada uno. Y la pregunta del fondo es: ¿qué va a hacer con la plata? Es uno que diablo. Uno tiene un apartamento y de 100 millones de pesos lo vende. ¿Qué va a hacer con los 100 millones de pesos? ¿Sí? Y de acuerdo la respuesta es muy, muy personal. De acuerdo con las necesidades. Volviendo al tema de las oficinas, ¿cómo es la lectura hoy? Ahorita acabamos con el tema. ¿Pensé que acabamos para qué? Es que el No. ¿Sí? Una recomendación para comprar vivienda nueva o usada. ¿Qué diferencia? Miren, esa pregunta es bien difícil. Para comprar vivienda usada, uno tiene que saber de eso. ¿Sí? Tiene que saber de eso y además tiene que tener una capacidad que yo no tengo. Que es entrar a un apartamento usado, verlo desarreglado y verlo viejo y imaginárselo bonito. Claro. Yo no tengo esa capacidad. Para mí eso es perfectamente imposible. Hace unos días me llevaron a ver un proyecto y les dije, por favor, cuando lo termine este amoblado, me invitan. Yo no puedo, yo entiendo estos cuadros muy bien, ese tema espacial de diseño de cosas. Para mí, mi señora, yo la llevo cuando tengo eso porque no tengo ni idea. Si uno tiene el tiempo y uno tiene la capacidad de hacer la obra, comprar un inmueble usado y remodelarlo es una muy buena opción. Pero uno tiene que tener esas habilidades. Si uno no las tiene, váyase a lo seguro, que es un constructor. Con el constructor de verdad tiene plazo, en el usado no tiene plazo, entonces también depende un poquito del movimiento financiero de cada uno. Pero el constructor tiene riesgos, o sea, tú compras sobre papel y no corre el riesgo si el constructor se quebró. Mire, yo hoy no está preocupado si votar. Si uno compra con un proyecto de un constructor serio que esté en fiducia, miren, los riesgos son mínimos. ¿Okay? Los riesgos, exactamente lo que acaba de decir, que los riesgos ya son muy bajos. Los riesgos, a ver, lo voy a aclarar lo que nosotros medimos. Los riesgos desde el punto de vista de un constructor de generar un proyecto con un periodo de preventas, cumplir con unas preventas para entregar un apartamento son muy bajos. Los riesgos de un constructor que no genere un buen trabajo desde el punto de vista de costeo y después construya, puede ser muy alto. ¿Por qué lo digo? Porque el constructor que prevente ya fijó precio, ya fijó sus ingresos y sus gastos vienen después. Entonces, si el constructor no es bueno en el tema costeo, puede haber un riesgo alto. Pero es un riesgo que yo no mido, hago la claridad. Pero hay una cantidad de riesgos de construcción que cuando me dicen fiducia es cualquier cosa. No, pues bueno. Y después construir, puede haber todas las cantidades de riesgos de construcción. No, de acuerdo. Entonces, si nos vemos en los últimos años y uno separa como cada proyectos con hoy constructores, digamos, proyectos en problemados en Bogotá, no los voy a mencionar porque no es el escenario para eso, pero prácticamente hay muy poquitos. O sea, proyectos que han quedado parados durante mucho tiempo por un tema diferente de licencia, que al final es una cosa que queda ahí porque así hay algunos, son muy poquitos. ¿Sí? La última pregunta. Y pasamos al tema oficina. La vivienda usada con referencia a la vivienda nueva, ¿cómo se comporta en la rotación, en precios, en inflación? La rotación la vimos el tiempo que se demora en vender una vivienda estatus 4, 5 y 6. Pero ¿sí? va todo usada también. No, es que esos cuadros que vimos de ventas eran usados, esos eran meses usados. Hay un índice que es muy bueno, que es el índice del Banco de la República para medir los precios de la vivienda usada. La metodología es muy buena, el trabajo es, hasta donde yo lo conozco, es muy bueno y genera y muestra unos indicadores de valorización de vivienda usada. Son muy similares a los nuestros en vivienda nueva. La vivienda usada se ha venido valorizando también fuertemente en los últimos años. Y al final, ¿qué pasa? Es que si la vivienda nueva sube, pues el que está vendiendo la vivienda usada va más o menos a la par de la vivienda nueva. A veces un poquito atrasado en el tiempo, tiene desplazamientos, pero muy cercanos al precio de la vivienda nueva, ¿ok? ¿Cerramos o pasamos a oficinas? La última.
Pues en los últimos meses se estuvieron escuchando pues algunos rumores en cuanto a la alcaldía iba a formalizar una norma que pues iba a obligar a los constructores a destinar el 20% del área del lote para vivienda de interés social sin importar el estrato o la ubicación que tuviera. Eso se iba a pagar pues de diferentes maneras, con área dentro del predio, o con dinero, o con otro proyecto de vivienda de interés social para que compensara todo eso en los otros estratos. ¿Tienes alguna información cercana a...? Eso ya está aprobado, está a punto de reglamentarse, y en el momento que salga la reglamentación empieza a ser vigente. Con una aclaración, no es para todos los lotes, o sea, los de BIS no cumple con eso, son todos los lotes de no BIS y oficinas locales, no sé si bodegas, pero oficinas y comercio sí. Y sí tiene que destinar el primer año el 20% para BIM y el segundo año el 30%. Eso se está reglamentando en este momento por el distrito, y lo que oímos de María Mercedes Maldonado es que la reglamentación debía salir en octubre, no sé si cumpla, pero lo importante ahí es que aquel que no quiera meterse en esa norma tiene que radicar licencia antes de eso. Y ojo, yo no soy experto en el tema, no os van a copiar de nosotros para tomar decisiones y abrir recibir con trabajos. ¿Ok? Pero eso es lo que tenemos entendido. Gracias. Y sin cierre para hacer vivienda abierta. Exacto. Bueno, voy a empezar a tocar el tema oficinas por encima, de pronto puede ser un tema de una charla posterior, que llevamos más a profundidad, pero como para entender un poquito el escenario macro del tema oficinas. La primera pregunta que uno surge en el tema de oficinas es: ¿cuál es el tamaño del mercado de oficinas? Si uno no entiende y no tiene ningún cálculo de entender o de medir el tamaño del mercado de oficinas, uno no sabe si lo que está construyendo es mucho, poquito o nada hasta que no lo sufre. Y nosotros hicimos un trabajo que tiene todas las posibilidades de ser mejorado, porque las fuentes de información no son buenas, pues no son excelentes, para calcular que el mercado de oficinas en Bogotá es de alrededor de los 185.000 a 190.000 metros cuadrados año. ¿Sí? No voy a profundizar en la metodología cómo llegamos a eso, pues se basaba un poquito en coger las licencias durante los 30 años de Bogotá. Entendiendo el tamaño del mercado de oficinas, y si uno se devuelve unos años atrás, sin que esta cifra sea exacta, hace entre el 2008 y 2009, se lanzaron cerca, de esos 3 años, se lanzaron cerca de 1 millón de metros cuadrados de oficinas en Bogotá. Entonces uno dice que el mercado de ese momento era un poquito más chiquito, el mercado podía absorber 500.000, 550.000, y se lanzaron entre 800 y 900, 1 millón de metros. Pues obviamente había un superávit. Había un superávit de la oferta versus la demanda. Y como les decía hace un momentico, durante parte de esos años, el constructor, como no había vacancia y lo que se había construido estaba ocupado, los niveles de venta de los constructores fueron muy altos. Muy altos porque se veía una vacancia, lo que se estaba construyendo no se había entregado, y eso generó una dinámica comercial bien importante. El problema empezó muy cerquita de diciembre del 2008, cuando se empezaron a entregar muchos de esos edificios. Los primeros que se entregaron se ocuparon rápidamente, y luego empezamos a ver edificios muy bonitos con niveles de ocupación muy bajitos. El mejor ejemplo, pues como mencioné hace un momento, fue el edificio de Petrobras, luego los edificios de la 85 al lado del Andino, los edificios de la 5 en la autopista, un edificio que hay en la 100 con 14, del costado norte, muy bonito, algunos edificios pequeños de toda la zona de la 94 a la 100 y de la 15 a la séptima, una cantidad de edificios pequeños vendidos pero muy vacíos, y generó niveles de vacancias muy grandes en la ciudad. Y por fortuna, y nosotros empezamos a apoyar ese tema, es que Bogotá estaba sobreofertado en tema de oficinas. De hecho, en nuestro informe de diciembre del 2010 hablábamos de un nivel de rotación de cerca de los 36 meses. Ok, primero dijimos que era 4.6, llegamos a decir que en oficinas había oferta para atender el mercado de 36 meses, entendiendo que la medición es un poquito diferente porque ahí incluíamos los inversionistas también. En diciembre del 2010
2011, o sea, un año después, el mensaje es que el indicador de rotación bajaba 24 meses. ¿Por qué bajó 24 meses? Porque la oferta de oficinas nuevas en ese año y medio fue muy bajita, en algunos meses inclusive negativa, proyectos que se habían lanzado se agotaron, lo que hizo que la oferta bajara y los edificios que se estaban empezando pues que se habían entregado se iban ocupando lentamente. En mayo del 2012 hicimos un nuevo estudio donde concluimos que los niveles de rotación se habían reducido a 18 meses. ¿Por qué? Porque salió el TLC, se generó una oferta de oficinas más interesante, la oferta nueva, si bien ha surgido oferta nueva otra vez, ha sido a menores ritmos que la vez pasada, y digamos que la oferta se ha ido depurando. De hecho, uno va a ver los edificios que estaban vacíos, y hoy, con excepción del edificio de Salucop, que es del asiento de la autopista, que es un tema puntual de Salucop, un edificio elegido, un tema más jurídico que comercial, pues fuera de ese edificio, el resto de los edificios razonablemente se han venido ocupando. El Federal ya está prácticamente ocupado, los edificios de la autopista también, el Latino pues hace rato está ocupado, la Torre Cursesal y sus vecinos están ocupados, los niveles de vacancia han venido bajando. Entonces, ¿qué circunstancias presentan hoy el mercado? Varias bien interesantes. Hoy la oferta de oficinas en las zonas de Chicoy Multicentro, que uno podría llamar las zonas tradicionales de Bogotá, no sube el 15% de la oferta total. La oferta se ha ido desplazando hacia dos sitios nuevos, hacia Salitre, obviamente, que todos lo conocemos, y a una zona que nosotros llamamos Córdoba. Eso es un Córdoba de pronto muy más definido para la gran mayoría de ustedes, pero ¿qué incluye eso? Los proyectos que está haciendo Constructora Colpatria en la 127 con la Avenida Las Villas, el proyecto de oficinas en Titán, que es el Centro Comercial Dos Pinas y Cursesal, y un proyecto que se va a ir lanzando en la Avenida 61, calle 80. Esos tres proyectos suman más de 60.000 metros cuadrados de oficinas en oferta. Obviamente Salitre, y la oferta tradicional viene migrando hacia otros sitios. Eso implica una cosa que nosotros como bogotanos tenemos que creer o no creer. Cada persona tiene una posición muy diferente. Yo hablo con muchísima gente. Es si en Bogotá se va a generar un proceso de migración de oficinas hacia sitios no tradicionales, dado los problemas de movilidad. ¿Sí? Hay gente que cree en eso, hay gente que no cree en eso, hay gente que dice la oficina va a seguir quedando en la Cabrera, en Chicoy, Multicentro, porque allá le gusta a la gente, y otros dicen no, ya es muy difícil llegar, y Salitre o otras zonas como Córdoba van a seguir creciendo fuertemente. Ese es el primer componente. El segundo componente es que obviamente la oferta ha venido bajando, pero se nos junta un tema del cual estamos hablando ahorita en vivienda. Ante las dificultades de la política de la administración Petro en el tema de vivienda y el tema de agua, uno de los grandes riesgos que estamos viendo a nivel del constructor es los procesos de migración. Es el constructor que no quiere arriesgar, o no puede, o no quiere hacer vivienda, y simplemente empieza a buscar otros destinos. Entonces, o sea, para Cali, o sea, para Medellín, o sea, para Barranquilla, o para Manga, o hacer fincas, o hacer oficinas. Y una de las preocupaciones que uno podría llegar a tener es que el mercado de oficinas empieza a tener una oferta claramente creciente, no necesariamente por un incremento de la demanda, sino por una necesidad de tener trabajo. ¿Sí? Eso lo estamos viviendo, hoy no está fuera de contexto, hoy está bastante dentro de lo razonable del mercado, pero creo que es importantísimo a quien esté trabajando en ese mercado hacer ese seguimiento para que pueda entender el comportamiento futuro. Nosotros hoy en el mercado de oficinas empezamos hace año y medio a hacer un trabajo gigantesco para entenderlo, y es medir el mercado de oficinas no por las ventas del constructor, sino medir el mercado de oficinas por la absorción real del mercado. A mí no me importa si la absorción es por venta o por arriendo, a mí lo que me importa es que una oficina que se entregue hay alguien trabajando ahí estructurada, y en la medida que haya absorción, ¿sí? Hay mercado. Si no hay absorción, pues se genera la vacancia y eso genera riesgos. El constructor pues va por otro lado, hay que mirarlo, pero ¿qué estamos haciendo? Midiendo todos los edificios que se han venido entregando desde el 2008 uno a uno para mirar los niveles de vacancia, y mirando todos los avisos en ventanas que hay de venta o de oficinas para entender si la gente que migró al edificio de la 108 con paralela, o la gente que migró a Petrogas o a Cursesal, de dónde salió, y si ese espacio donde salió sigue vacío o está ocupado. Porque en el punto de esta ciudad, pues da lo mismo si una persona se fue a un sitio y migró a otro y se genera vacancia, ¿sí? Si no se va supliendo,
Sí, obviamente desde el punto de edificio, pues la manchera que se ocupa el mío no el resto, pero desde el punto de esta ciudad lo que tenemos que mirar es que los niveles de absorción se vayan asumiendo. Hoy están bien, hoy se están comportando, pero lo estamos midiendo de esa forma y tenemos unos informes trimestrales que nos permiten ir entendiendo eso todos los meses. ¿Ok? ¿Sí? Ahora podríamos hablar del tema de los locales comerciales. Un segundo, ya me comentaré muy rápido y si hay una mucha oficina se quedó más o menos claro. Yo creo que se llama para la profundizar, pero quería dar un flochazo. No tengo ni idea de Sí, gracias. He visto que ha habido en los últimos años un desarrollo creciente en centros empresariales, que es la integración de las oficinas con las bodegas, en los sitios de la vía Siberia, Cota, el Rosal. ¿Qué nos puedes contar acerca de eso? A ver, ese es un tema de fondo, es un tema complicado. Y es un tema donde se generó una sobreoferta gigantesca en los años 2007, 2008, 2009. Se lanzaron tantos proyectos mucho más allá de la capacidad de absorción del mercado, proyectos que se han venido limpiando en los últimos años. Pero es un tema de fondo, es un tema complicado, es un tema que generó una oferta bajo unos principios que no se cumplieron la gran mayoría y generó un nivel de inversionistas y vacancias muy alto en su momento. Ha ido mejorando, pero yo todavía creo que necesita tiempo para mejorar. Desde el punto de vista de centros comerciales, los centros comerciales tienen una característica para mí perfectamente única. Es que un centro comercial no es comparable con el vecino y un local de un centro comercial no es comparable con el del vecino. Si uno se desvía del pasaje principal 10 metros hacia un lado, estamos hablando de otro local, de otro precio. Es muy difícil contextualizar el tema de centros comerciales como un contexto único, ¿sí? Entonces nosotros dentro de eso, ¿qué estamos haciendo? Estamos mirando un cambio de filosofía y una estadística. Bueno, y dos estadísticas. Primero, estamos mirando los centros comerciales que están en cabeza de las constructoras. Eso lo censamos todos los meses, igual que las viviendas. Hoy en términos prácticos no hay nada importante. Pues nada muy grande, importante para mucho. ¿Sí? Pero los centros comerciales, el más grande fue Titán, que se entregó en los últimos días. ¿Sí? Los otros centros comerciales que están, digamos, claramente en oferta, están básicamente centrados en el centro, en la zona de las Américas. ¿Sí? Hay unos que están por lanzarse, pero no están lanzados. Digamos que los constructores vienen comercializándose adentro. Pero desde el punto de vista de obras, ahorita no hay mucho. ¿Nosotros qué censamos entonces? Censamos las vacancias de los centros comerciales. Nosotros vamos trimestralmente a todos los centros comerciales, a 40 centros comerciales de Bogotá, miramos tres elementos: niveles de vacancia, cuántos locales están vacíos sobre el total de locales del centro comercial, miramos qué marcas hay en cada centro comercial, o sea, quién está en cada sitio, y tercero, miramos los niveles de precios del centro comercial. En la medida que uno vaya todos los trimestres, pero por lo menos hay que ir haciendo una estadística razonablemente buena. Y hoy la vacancia de centros comerciales en Bogotá es del 6.9%. ¿Sí? Hay unos excelentes, del 1 al 2%, hay unos muy malos del 30-35%. ¿Sí? Cuando uno compara ese 6.9% con las otras ciudades que censamos, Bucaramanga es la mejor del país, tiene unos niveles de vacancias entre el 2 y el 3%, valor del 3%. La siguiente después de Bogotá son Cali y Medellín con cerca del 10%. Y las más altas hoy son Pereira y Barranquilla, si no me equivoco, con cifras entre el 17 y 18%. Una aclaración, son cifras en locales. Si uno devuelve esa cifra a metros cuadrados, se puede vivir sexualmente. Una vacancia de 6 en área puede ser 2, máximo 3%, porque obviamente las anclas desde el punto de vista área pesan muchísimo y las vacancias normalmente se dan en locales pequeños. ¿Ok? ¿Sí? ¿Qué comportamiento espera para el centro de Bogotá, en aspectos de oficinas, comerciales, que viene? ¿Sabe que prefiero no opinar de eso en reuniones tan abiertas? Porque eso depende mucho de cuál es la participación del Estado en esos proyectos. Bueno, proyectos gigantescamente importantes en el centro, ¿sí?
y se consolidan y se desarrollan en la medida que el Estado apoye ese proceso, ¿sí? Y toca ver el Estado qué hace. Parte de la política del Estado en los últimos meses que lo vi, no sé si se consolidará, es que en el nuevo desarrollo del CAN, que en algún momento se pensó que las oficinas gubernamentales iban para allá, lo último que oí, eso es más chisme de reuniones, es que se iba para el centro. En ese proceso que se daría una importancia en el centro, pero necesitamos que el Estado apoye eso. Están las obras de Papacá, están las obras de la Manzana 5, está todo el tema de la renovación de los Andes, está lo que se Cesar, está toda la renovación del centro de convenciones. Hay obras gigantescas ahí que se consolidará como cosa importante en la medida que hay un apoyo, digamos, del Estado, de que se consolide la zona también de puntos de seguridad. Bueno, muchas gracias.